Profesora y compañeros, el día de hoy vamos a analizar la aplicación de los convenios 29 y 105 de la OIT en el contexto venezolano de la crisis migratoria. Eh, nos, en este caso, el enfoque es que lo que ha generado la crisis humanitaria es una doble violación de estos principios. Por un lado, porque nuestra crisis económica interna viola estos convenios y por el otro lado, es una forma de esclavitud moderna facilitada por la migración y las economías ilícitas. Empecemos por determinar cuáles son los pilares de la dignidad y fundamentos de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, el fundamento de la libertad en el trabajo está establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que el trabajo debe ser de libre elección y asegurar la dignidad humana. Adicionalmente a ello, la OIT recoge el trabajo decente como un pilar de la dignidad y fundamento de esta organización y en tal sentido el convenio 29 de 1900, que data de 1930, establece que todo trabajo forzoso u obligatorio exigido bajo la amenaza de una pena y sin la voluntad libre del individuo es un trabajo que no está permitido. Esta coacción, ya lo vamos a ver, incluye retención de documentos, salarios determinados por servidumbre por deuda, confinamiento físico, amenaza de deportación en casos de migración. Estos son lo que establece la OIT como nuevas formas de esclavitud o esclavitud moderna. También hacemos mención al convenio 105 que data del año 1957 porque es el convenio que establece la abolición del trabajo forzoso y lo fundamental es que establece una prohibición estatal que se elimina el uso como castigo por opiniones políticas o medidas de movilización económica. En el segundo punto vamos a hablar de cómo se aplica la norma o cómo está armonizada la norma internacional en Venezuela, el marco nacional. El fundamento, como bien sabemos, el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela confiere a los tratados y convenios de jerarquía constitucional. Adicionalmente a ello, o en principio, la Constitución prohíbe también explícitamente la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas. Respecto a la Ley Orgánica del Trabajo, establece que nadie puede ser obligado a trabajar contra su voluntad. Y el artículo 79, que es un reflejo directo del convenio 29, subraya que el incumplimiento de un contrato de trabajo solo genera responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Es decir, adicionalmente tenemos otras leyes especiales como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Trata de Personas, Plan Nacional contra la Trata. Y como vemos, entonces, Venezuela no solo ratifica los convenios, sino que eleva la prohibición del trabajo forzoso a rango constitucional. eh, pero aquí en esta exposición veremos cómo el reto no es la norma, sino la aplicación efectiva que requiere institucionalidad y recursos, lo cual es analizado en el contexto global por la Organización Internacional del Trabajo y analiza cuáles son las nuevas formas de esclavitud y las nuevas formas de trabajo forzoso. Esto está recogido del informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo de reunión efectuada en el año 2022. Establece este estudio general que el trabajo forzoso moderno se ancla en la vulnerabilidad sistémica. En el caso venezolano ya veremos más adelante cómo es una condición, una coerción económica interna que genera un trabajo forzoso. Pero las nuevas formas
moderna que establece el convenio 29 es servidumbre por deuda. La deuda anula la libertad de abandonar el empleo, la trata y explotación laboral, pero también la Comisión de Expertos del convenio 29 dice que hay unas excepciones limitadas para el trabajo penitenciario que debe tener como requisito con, bajo control público estricto y no ser cedido a empresas privadas. Eso era porque te iba a mandar un mensaje que vinieras, vale. Qué cagada. Coño, pero ¿por qué tan animal? Porque no te puedes ir, porque después si yo termino, no. Coño, pero ¿por qué? Ya estabas terminando esta mierda. Coño, ¿qué? Quiero ver mi serie. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy les vengo a hablar del trabajo forzoso y la esclavitud moderna. Un análisis de los convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo en el contexto venezolano de la crisis migratoria. Me gustaría conversar sobre este tema en el cual vamos a analizar para determinar que estos convenios ratificados por Venezuela han sido violados a través de la coerción económica interna y por otro lado la esclavitud moderna que está siendo facilitada por la migración y las economías ilícitas que se establecen en torno a ella. Esto constituye, por supuesto, una vulnerabilidad de la aplicación de estos convenios. Para ello, primero debemos establecer cuáles son los pilares de la dignidad y fundamentos de la Organización Internacional del Trabajo. Para ello tenemos como fundamento la libertad en el trabajo, que se encuentra recogida en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que el trabajo debe ser de libre elección y asegurar la dignidad humana. Esto también la dignidad humana y la esencia del trabajo decente que está en la Declaración de Filadelfia. Entonces, esto es recogido para establecer el trabajo decente y eliminar el trabajo forzoso para todos los Estados miembros, que es el trabajo exigido bajo la amenaza de una pena cualquiera sin su consentimiento libre. El convenio 29, que data de 1930, establece que el trabajo exigido bajo amenaza de pena y sin la voluntad libre del individuo es un trabajo forzoso. Y esta coacción puede incluir retención de documentos, de servidumbre por deuda, confinamiento físico o amenaza de deportación en el caso que nos ocupa, que estamos hablando de los casos de migración generados a partir de la crisis económica venezolana. Y el convenio 105, que data de 1957, establece la abolición del trabajo forzoso y una prohibición estatal para eliminarlo, el uso como castigo por opiniones políticas o medidas de movilización económica. Esto donde se encuentra armonizado, estos convenios donde se encuentran armonizados en la norma nacional o en el ordenamiento jurídico interno. Como sabemos, el artículo 23 confiere a los tratados y convenios de derechos humanos y todo tipo de convenios, jerarquía constitucional. También la propia Constitución establece en el artículo 54